se me adelantó la hermana Isabel, ahí dijo al tiro el título, pero vamos a andar un poquitito sobre, en este caso, sobre los 10 mandamientos, pero no vamos a hablar sobre los 10, sino que vamos a hablar sobre uno en específico, para que ustedes sepan. Este es solamente el inicio de esta serie, podríamos decir, sobre los 10 mandamientos. Pero antes ya de comenzar, antes ya de interiorizarnos en las escrituras, quiero invitarlos a que podamos signar nuestro rostro para poder elevar una oración a nuestro Dios. Así que oremos. Querido Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre en esta tarde, en esta noche. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno con nosotros, porque tú nos amas, porque tú nos bendices. Y en este momento, Padre, queremos pedirte que tú estés en medio de nosotros. Pedirte, Señor, de que nosotros lo que hayamos de escuchar, también lo que yo haya de hablar, sea solamente palabras del cielo, para así poder, Padre, aprender un poco más de ti y así poder estar más cerca tuyo. Todo esto, Padre, te lo pedimos y también te lo agradecemos, sin mérito alguno, sino en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, primeramente pido disculpas, y yo creo que la otra vez lo dije, cuando también tomé el tema de sociedad de jóvenes. Yo no soy muy partícipe de los PPT, soy, como se dice en buen chileno, soy un cero a la izquierda, a ese nivel. Me desconcentra ver un PPT, así que el día de hoy les pido disculpas porque no voy a estar con un apoyo audiovisual, con un PowerPoint, pero sí quiero que ustedes puedan estar atentos hermanos, con el tema de hoy, porque es el tema de una introducción y como dije, vamos a hablar sobre algo específico. Eh, Cualquier cosa, si alguno tiene alguna pregunta, hoy no vamos a tener sección de preguntas, pero sí vamos a tener, perdón, sección de encuestas, pero si alguno tiene alguna pregunta sobre el tema, puede decirlo al final sin problemas, ¿ya? Así que, bueno, mis queridos hermanos, vamos a comenzar hablando sobre los 10 mandamientos. Si podemos hacer una pequeña introducción sobre los 10 mandamientos, si podemos nosotros ver qué son los 10 mandamientos, nosotros podemos decir cosas claras, la ley de Dios, la ley de Moisés, el carácter de Dios. Podemos también ir preguntando y sabemos cosas factibles sobre el decálogo, que en este caso sería que la palabra de Dios, los 10 mandamientos todavía están vigentes, no fueron en este caso abolidos en la cruz. Y podemos nosotros dar esa referencia porque en el antiguo Israel existían 4 tipos de leyes, 4 tipos de códigos. Estaban los códigos civiles, estaban los códigos de alimentación, estaba la ley eh, moral y también había otra ley la cual ayudaba al pueblo, que era la ley del sacrificio, las leyes ceremoniales. Estas 4 tipos de leyes eran las que regían al pueblo de manera espiritual, con las ceremonias, de manera moral y ética, con los 10 mandamientos, y también la ley de salud para poder cuidar el cuerpo, para poder vivir buenos, hartos años, y también la ley civil para que el pueblo pudiera tener una buena relación. Entonces, de estas 4 leyes, la primera ley que podemos nosotros entender que el pueblo de Israel, cuando ya se consolidó como pueblo en el Éxodo, en Egipto, y después de salir de Egipto, se le entregó primeramente la ley moral, que en este caso es el decálogo. ¿Y por qué quiero yo decir que es una ley moral? Comenzando con ese contexto, o con estas palabras. Porque la ley de Dios es moral. Y quiero yo que ustedes puedan, en este caso, sacar de sus mentes el no. Nosotros vemos que en el decálogo hay la mayoría de los 10 mandamientos dice no. El primero, el segundo, el tercero, y después del sexto en adelante son no. 8, podríamos decir, 8 leyes que dicen no, que el no sabemos nosotros que es una palabra de connotación, en este caso, negativa. Pero la ley de Dios es moral por el simple hecho de que cuando a veces no miramos el no, pero sí miramos la posibilidad de lo que podemos hacer, se vuelve ético y moral para hacer lo que nosotros podemos hacer. Y doy un ejemplo claro, solamente hablando de la ley. Y me voy a centrar
en uno que es el no matarás. Vamos a estar hablando solamente del no matarás, es un ejemplo para ver la moralidad de la ley, como una pequeña introducción. Me sale el no matarás, pero si yo le cambio el contexto de no matar y doy yo el pensamiento de hacer vivir a mi prójimo, se me abre un abanico de posibilidades para hacer que mi prójimo pueda vivir lo mejor posible. En vez de tomarlo en negativa, que solamente me da un punto, si lo veo en la parte positiva, tengo un abanico para poder hacer lo mejor posible para mi hermano. Y ahí ustedes pueden pensar el no del sexto mandamiento, pero la posibilidad del sí, que está relacionado con ese sexto mandamiento, es lo que viene. Entonces, teniendo esto en claro, nosotros podemos basar la ley en dos leyes, y esto es fácil. ¿Cómo Jesús resumió la ley? En este caso, cuando le preguntaron a él, a ver, ¿qué me lo puede decir de manera rápida? ¿Habrá alguno que me pueda decir de manera Amarás a rápida Dios, cómo? Ya amarás amarás a a Dios y Dios qué y más. a tu prójimo. Ya amarás a Dios y amarás también a tu prójimo. Eso lo pueden ustedes encontrar en Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22 nos resume la ley de Dios, cuando le preguntan eh, el gran mandamiento. Mateo capítulo 22, versículo 34, comienza la historia y dice así. Entonces, los fariseos, cuando oyeron que había hecho callar a los saduceos, se reunieron y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarlo diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Qué dice Jesús? Jesús le dijo, versículo 37, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Versículo 38 termina diciendo, este es el primer y gran mandamiento. El 39 dice, y el segundo es semejante, amarás al prójimo como a ti mismo. De esto son los mandamientos, perdón, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, termina el versículo 40. Y es interesante porque estas palabras que toma Jesús no las dice él o las inventa en ese momento, sino que Jesús las toma del Antiguo Testamento. Y ahora nos vamos a centrar al Antiguo Testamento para ver de qué parte Jesús toma y nos vamos a centrar en el primer gran mandamiento solamente. Si nosotros vamos a Deuteronomio, sabemos que Deuteronomio es cuando se escribe la segunda ley, no porque haya otra ley diferente, sino que porque es una ley que se reescribe para un pueblo nuevo, para un líder nuevo que iba a entrar a una tierra nueva. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Deuteronomio 6, 5. Dice así, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento reflejado en cuando vemos palabras del Nuevo Testamento reflejadas en el Antiguo Testamento es porque el Nuevo Testamento avale las palabras del Antiguo Testamento. Nos centramos solamente en el primer gran mandamiento, que es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque es un mandato de Dios. Cuando hablamos sobre los mandamientos, vemos que hay mandamientos que son verticales y mandamientos que son horizontales. ¿Por qué verticales? Porque son mandamientos que son entre el hombre y Dios. Los primeros 4. Mandamientos horizontales, del 6º al 10º, porque son, perdón, del quinto al 10º, porque son con mi prójimo. Como he llamado también los pecados verticales o horizontales. ¿Por qué? Porque unos van directamente con Dios, los mandamientos, y los otros van directamente con mi prójimo. Pero ahora no nos vamos a centrar en los 4, sino que hemos ido metiéndonos de a poquitito y solamente nos vamos a centrar después de esta introducción sobre los 10 mandamientos
vamos a tomar estos minutos que nos quedan para solamente hablar del primer mandamiento. Primer mandamiento que Dios coloca en el pueblo. Primer mandamiento que Dios coloca para poder mejorar a su pueblo. Primer mandamiento que Dios coloca ¿para qué? Para que Israel sea su pueblo de todo corazón. Y lo vamos a nombrar en Éxodo capítulo 20, versículo número 3. Éxodo 20, número 3. Y vamos a hablar por qué es tan necesario este mandamiento y por qué comienza siendo el primer mandamiento para el pueblo de Israel y también tiene que ser el primer mandamiento para nosotros en nuestro tiempo, en el cual nosotros estamos. Éxodo capítulo 20, versículo número 3. Ahí a la hermana Mirna me estaban dando mucho cariño. Así que vamos ahí a Éxodo capítulo 20, versículo 3, dice lo siguiente, y es cortito. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué Jehová? Y ahí viene la pregunta. ¿Por qué Dios, el creador, por qué Dios, el libertador del pueblo de Israel, comienza con este mandamiento sabiendo que el pueblo de Israel, sabiendo que Dios había sacado de la esclavitud al pueblo de Israel y los había hecho libres? Piensa nomás, piense. ¿Por qué Dios tiene que enseñarle al pueblo y tiene que comenzar el decálogo con este primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y por un simple concepto y por un simple hecho de que todos los años que estuvo el pueblo de Israel en esclavitud en Egipto, se olvidó de Dios, se olvidó de sus costumbres, se olvidó de adorar al Dios verdadero. No todo el pueblo, pero sí la mayoría, podríamos decir. ¿Por qué? Porque eran esclavos, porque tenían que seguir las costumbres de los egipcios, porque si no hacían lo que ellos hacían, podría, como vemos también en el relato del Éxodo, eh, ahí con el reavivado, que estamos, si no me equivoco, en el capítulo 10, por ahí, capítulo 9, 10. Si nosotros vemos cómo era eso, cómo era lo complicado, le podría haber ido mal al pueblo de Israel. Podría haber sufrido muchas penurias. Entonces el pueblo de Israel empezó a acostumbrarse a tener una cantidad infinita de dioses. Una cantidad infinita de dioses en su vida. Y al Dios que a él le gustaba, ellos adoraban. Porque no era que todos los egipcios adoraban a todos los dioses, sino que la costumbre es que tú adoras a tu Dios. Tenemos todos estos dioses. Está el Dios grande, el Dios creador, pero tenemos todos estos dioses y tú eliges cuál es el Dios que más te gusta dependiendo de lo que a ti te gusta hacer. Entonces comienza Dios aquí, o comienza Dios escribiendo este primer mandamiento, que es el único al cual nos vamos a centrar, que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ajeno, una expresión que nosotros encontramos que normalmente es traducida como otro. No tendrás otro Dios aparte de mí, porque yo soy Dios. Y como nosotros también podemos entender que la mayoría de los egipcios no sabían muy bien de Jehová su Dios por palabras del faraón. Porque el faraón era llamado Dios y después se convertía en un Dios, en una deidad. Pero si nosotros volvemos un poco a los capítulos del Éxodo y nos vamos a Éxodo capítulo 5, solamente para poder mencionarlo, Jehová no estaba dentro de los dioses de egipcios. Los dioses egipcios sabemos que tienen otros dioses diferentes. Horus, Ra, son los que me acuerdo de manera rápida. Y entendemos que en Éxodo, capítulo número 5, versículo 2, cuando Moisés se presenta ante el faraón, ante la presencia de él, y viene, versículo 1 y 2, dice, versículo 1, después Moisés y Aarón entraron en la presencia del faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Versículo 2, pero el faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Por qué el pueblo necesitaba conocer a Israel? ¿Por qué el pueblo necesitaba dejar otros dioses? Porque no conocía a Jehová. Tenía que
olvidar todo lo que aprendió durante aproximadamente 300 años. Tenía que olvidar todo lo que él aprendió en ese tiempo de esclavitud para así poder adorar a Dios como correspondía. Porque cada uno tenía también en este caso una forma de poder adorar. No solamente los egipcios, sino que vemos nosotros todos los otros tipos de pueblos, todos los otros tipos de dinastías, todos los otros tipos de imperios que tenían sus pueblos, sus dioses, y que en ese momento obligaban a los otros pueblos que estaban bajo su mando a adorar a sus dioses como ellos pensaban. Y es interesante porque cómo ahora lo podemos plasmar eso en nuestro día a día, ahora en la actualidad. Sabemos que esos eran sus dioses, sus deidades. Sabemos que Dios es el único Dios. Pero ¿cómo podemos nosotros pensar en la actualidad, en el pensamiento posmoderno, ahora que estamos nosotros en el siglo XXI? ¿Será que este mandamiento sigue vigente para nosotros? Y déjenme decirles que sí. Los dioses del pasado no son como los dioses que pueden existir ahora. ¿Y cómo nosotros lo encontramos? Principalmente con la filosofía. Cuando se habla el llamado ateísmo, cuando se habla también del pensamiento de que tú eres tu Dios, tú eres el que puede hacer en este caso tu destino, tú puedes lograr lo que tú quieras, no necesitas a nadie más para hacer lo que tú quieres. Entonces, en la actualidad nosotros también estamos con la mentalidad idólatra, no de estatus, no de seres que no vemos, sino de nosotros mismos. Todo eso comienza en 1798 y lo vemos nosotros ahí con la Revolución Francesa, cuando Francia, después de la toma de las Bastillas, se proclama una nación atea y no cree en Dios y hace ver a las otras personas que esas personas pueden ser sus mismos dioses. Filósofos como Nietzsche, también que hablan de que Dios ha muerto. Filósofos también que pueden comentar sobre eso. Entonces, en la actualidad, ¿podemos nosotros caer en esto? Sí. Estoy hablando solamente del ejemplo del yo, del ego. ¿Sobre qué? Que podemos ser nosotros, nuestro mismo Dios. Pero también podemos ir a algo más tangible, a algo más palpado. ¿Qué cosa? Las cosas que a veces nos gustan a nosotros. Que las colocamos en primer lugar antes que a Dios. ¿Por qué? Porque el mandamiento de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, y que se replica en Mateo capítulo 22, versículo 36 al 38, nos comentan eso, de que hay que amar a Dios con todo el corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas o con toda tu mente. ¿Será que a Dios lo amamos así de tal manera o tenemos también otras cosas que amamos con nuestras fuerzas o que amamos con lo que queremos o que amamos con nuestro corazón o con nuestra alma, con lo que somos? Entonces, podemos sostener un abanico de cosas que pueden sacar a Dios del primer lugar de nuestra vida. Y eso ya se vuelve un Dios ajeno. Ya se vuelve un Dios el cual está por encima de tu Salvador. Por último, poder colocar un texto y volver a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6. Pero no hablando sobre el sobre el versículo número 5, sino que el versículo número 4, el versículo anterior. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 es un texto que mucha gente utiliza para decir que Dios es solamente una persona, pero este texto habla sobre algo específico. Después de los 10 mandamientos está escrito y ayuda a poder entender bien los 10 mandamientos. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y no es porque Jehová es una persona, sino porque Jehová es el único Dios que existe. El texto nos dice, por el contexto completo, por el libro de Deuteronomio, nos dice de que Jehová es el único Dios que existe, el único creador que existe,
el único ser superior a ti que puede existir y al cual tú le tienes que entregar adoración y al cual tú le tienes que entregar tu corazón y al cual tú le tienes que entregar tu vida. Dice que Él es uno, en esencia. Es el único que existe. Y terminamos con una pregunta. Si Jehová, si Dios, es el único Dios, entonces ¿a quién tenemos que adorar? Si Jehová, Dios, es el único Dios, entonces, mis queridos hermanos, ¿a quién tenemos que darle todo nuestro corazón, toda nuestra alma y toda nuestra fuerza? Si dejamos de lado este mandamiento, los otros siguientes pueden ser de que nosotros no los cumplamos como Dios quiere que los cumplamos. Si este mandamiento nosotros no lo tomamos y no lo hacemos parte de nuestra vida, después los otros no se van a cumplir completamente. ¿Por qué? Porque si Dios es el único en tu vida, los otros se cumplirán. Si Dios es el único en tu vida, los otros los podrás hacer. Porque ya no habrá nadie que esté en primer lugar en tu corazón. Mis hermanos, el llamado para este día, para esta semana, es que Dios esté en tu corazón en primer lugar. Como decimos nosotros, primero Dios, primero Él, porque Él es el único el cual tiene que tener nuestro corazón. Que Dios los bendiga grandemente, que Dios los bendiga, que nos dé la fuerza para solamente tener a Jehová como nuestro único Dios de aquí en adelante. Amén. Gracias, hermano Jaime. Mandémosle un